Sigo comentando algunas de las numerosas cosas que el Papa Francisco dijo durante esta larga entrevista con los periodistas de regreso en su viaje a Roma después de la Jornada Mundial de la Juventud. Y ahora quisiera abordar otro tema muy importante, que es el tema de la mujer, ¿no? Dos preguntas le hicieron, no una, sino dos preguntas. Y voy a juntar aquí la respuesta para que antes de explicar un poco qué es lo que el Papa dijo, ustedes sepan directamente qué es lo que dijo, porque lo que estoy haciendo y quiero seguir haciendo es leer la transcripción de lo que el Papa dijo. Y aquí va lo que dijo sobre la mujer. Una iglesia sin mujeres es como el colegio apostólico sin María. El rol de la mujer en la iglesia no es solo la maternidad, la madre de familia, sino que es más fuerte. Es el ícono de la Virgen, de la Madonna. Es que ayuda a crecer a la iglesia. Pienso que la Virgen es más importante que los apóstoles. La iglesia es femenina, es esposa, es madre. El rol de la mujer en la iglesia no es solo el de mamá, que trabaja, que me da, es otra cosa. Los papas, Pablo VI escribió una cosa lindísima sobre las mujeres, pero creo que debemos ir más adelante en la explicación de este rol y carisma de la mujer en la iglesia. No se puede entender una iglesia sin mujeres, pero mujeres activas en la iglesia, con su perfil, que llevan adelante. Yo pienso un ejemplo que no tiene nada que ver con la iglesia, pero es un ejemplo histórico en América Latina, Paraguay. Para mí la mujer del Paraguay es la mujer más gloriosa de América Latina. Quedaron después de la guerra, y acá hago un paréntesis, acá estamos hablando de la horrible guerra de la Triple Alianza, que Brasil, Argentina y Uruguay lanzaron contra Paraguay o tuvieron contra Paraguay. Dos naciones colosales, las dos más grandes de América Latina, contra Paraguay. Y el Papa sigue explicando. Después de esta guerra quedaron 8 mujeres por hombre, es decir, el número de hombres que murió en esta guerra fue total, fue una destrucción espantosa para Paraguay. Y estas mujeres hicieron una elección radical, la de tener hijos para salvar la patria, la cultura, la fe y la lengua. Y se refiere no solo al español, sino al guaraní, esta hermosa lengua nativa que los paraguayos conservan, ¿no? Y dice, en la iglesia, sigue diciendo el Papa, hay que pensar en la mujer en esta perspectiva de elecciones arriesgadas, pero como mujer hay que explicitar, es decir, no igualándose a los hombres. Creo que aún no hemos hecho una profunda teología en la iglesia. Solo un poco de eso, un poco de aquello. Lee la lectura, Mujeres Monaguillo, es la presidenta de Cáritas, pero hay más, hay que hacer una profunda teología de la mujer. Eso es lo que pienso. Y de ahí la segunda pregunta más adelante le dicen, oye, pero ¿y pueden ordenarse? Y dice, como dije, sobre la participación de las mujeres en la iglesia, no nos podemos cerrar a que hayan las mujeres monaguillo o la presidenta de Cáritas o la catequista. Tiene que haber algo más con lo que dije de la teología de las mujeres. En cuanto a la ordenación de las mujeres, la iglesia ha hablado y dice no. Lo ha dicho Juan Pablo II, pero con una formulación definitiva. Esa puerta está cerrada. Pero sobre esto quiero decirles algo. La Virgen María era más importante que los apóstoles y que los obispos y que los diáconos y que los sacerdotes. La mujer en la iglesia es más importante que los obispos y que los curas. ¿Cómo? Esto es lo que debemos tratar de explicitar mejor. Creo que falta una explicitación teológica sobre esto. Ok, una vez más, hermanos, el Papa está dando una explicación magnífica. La teología de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, el potencial de la enseñanza de la iglesia sobre tantos temas como el matrimonio, por ejemplo, sobre la identidad de la persona, incluyendo el tema de la atracción al mismo sexo, y en este caso sobre la mujer, tiene un potencial riquísimo, pero hay que desarrollarlo. El Papa Juan Pablo II escribió La Mulieris Dignitatem, habló sobre el genio femenino y habló sobre la necesidad de un nuevo feminismo. Yo sé que hay algunas hermanas católicas que se inquietan, se perturban con este tema nuevo feminismo. El Papa lo dijo, es un tema opinable. Si alguien no quiere utilizar el término feminismo por lo cargado que está, que no lo use. Pero lo que importa es esto, hay la necesidad de una nueva reflexión. Y Juan Pablo II, después de terminar
este documento extenso y maravilloso de la Mulieris Dignitate, después de escribir su carta a las mujeres, otro documento también valiosísimo, dijo todavía se necesita una nueva teología sobre esto. ¿Se dan cuenta? Es decir, el Papa mismo estaba llamando a la necesidad de una nueva realidad, una nueva teología sobre este tema. Es decir, hay que decir algo nuevo, hay que desarrollarlo. Pero ¿en qué línea se tiene que desarrollar? No en tratar de que las mujeres igualen a los hombres. Porque la posición de la Virgen María es supremamente superior a la de los apóstoles. Entonces, cometen un error gravísimo los grupos feministas dentro de la iglesia que quieren empujar para la ordenación femenina. Es una tontera. Porque es decir, nuestra genialidad está en ser igual que los hombres. Y en consecuencia de esa manera anulan, destruyen, destrozan, eliminan completamente el valor que trae la mujer, que es distinto al del hombre. La genialidad de la mujer está descrita por el mismo Papa cuando dice, miren, la mujer, su grandeza no solamente está en que es madre de familia y tiene hijos, no, es que es ícono. Es decir, es un signo viviente de la maternidad de la iglesia, de su belleza y de su hermosura. ¿A quién no le gusta ver unas religiosas? ¿A quién no le gusta ver unas consagradas dedicadas, dándose íntegramente? Y no son madres en el sentido biológico. ¿Por qué a las religiosas les decimos madre, la madre tal, la madre tal? Porque reconocemos que ellas son expresión de esa maternidad, que es biológica, que es importante porque la carencia de la maternidad es la causa de tantas disfunciones que vivimos hoy en día en nuestra sociedad. Pero va mucho más allá que eso. Son ícono de la maternidad de la iglesia. Yo se los digo genuinamente, hermanos, compartiendo mi propia experiencia. La Santísima Virgen María siempre fue fundamental en mi vida. ¿Y por qué? Porque yo he tenido una madre tierna, una madre bondadosa, una madre que era muy amiga mía, una madre que me dedicó mucha atención. Y en consecuencia, esta madre para mí me facilitó la comprensión de la ternura de María. Luego, cuando descubrí la vocación a la vida consagrada, que el Señor me llamaba a ella, obviamente mi vocación suponía vivir el celibato, la castidad, y eso suponía una enorme prudencia respecto a mi trato con las mujeres. ¿Por qué? Porque soy consagrado. Sin embargo, he visto, por ejemplo, en el trabajo compartido con hermanas mías consagradas de la rama femenina de mi propia comunidad, cómo efectivamente son íconos, me han ayudado a recordar aquellas cosas que aprendí de mi madre y a ver el genio femenino en toda su fortaleza y firmeza, porque la Santísima Virgen María fue recontra recia, estaba al pie de la cruz, de pie, donde los apóstoles no estaban, después que Pedro había traicionado. Pero esa resiedumbre de toda mamá que saca una familia adelante, que son ejemplo de fortaleza, de firmeza, de fortitud, y sin embargo en ningún momento pierden esa ternura y esa dulzura femenina que hace que todos tengamos esa deuda enorme con nuestras madres. Y esto no lo digo en nada para denigrar el papel de los padres, pero todos sabemos en el fondo de nuestro corazón, por el don de haber tenido una madre maravillosa o por su ausencia, por haberla extrañado, por haber extrañado esa figura materna, cuán grande y genial es ese papel. Y ese papel único, exclusivo y por tanto distinto del hombre, todavía tiene que ser explorado y examinado, y eso es lo que está proponiendo el Papa. Que tengas un buen día.